Qué gusto estar aquí de nuevo, mis hermanos y hermanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de verdad, es el corazón de nuestra fe. La absoluta certeza de que hay una mano, la mano de Dios que guía cada momento de la historia. Y para empezar, quiero plantearles una pregunta que es clave. Piénsenlo. En un mundo con tantas religiones, tantas ideas, tantos dioses, ¿qué es lo que hace a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, completamente diferente a todos los demás? Pues miren, la respuesta es contundente y la encontramos en la misma palabra de Dios. Lo que lo hace único, lo que lo separa de cualquier imitación, es que Él no solo sabe el futuro, sino que lo anuncia desde el principio. Y no solo lo anuncia, sino que lo cumple. Su plan profético es sencillamente infalible. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a hablar del Dios de la historia, de la hora exacta de Cristo, entenderemos esa metáfora del día de 12 horas, veremos cómo todo se cumplió en la cruz, y al final descubriremos nuestro propio lugar en este plan maravilloso. A ver, los planes de Dios no funcionan como nuestros relojes, no se rigen por nuestra prisa, operan bajo un calendario divino que es perfecto. Gálatas 4:4 lo dice claro. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y de qué tiempo hablaba? Pues del tiempo profetizado por Daniel siglos antes. Él señaló el momento exacto en que aparecería el Mesías. ¡Qué precisión! Y esta idea, es fascinante. Pónganse a pensar por un momento. Desde la perspectiva humana, para Adán, para Abraham, para los profetas, la llegada del Salvador parecía tardar una eternidad. Sentían que la promesa se retrasaba. Pero desde la perspectiva de Dios no había ni un segundo de retraso. Como dice el espíritu de profecía, sus propósitos no conocen ni prisa ni demora. Todo sucede en su tiempo perfecto. Y es que, miren, cada segundo de la vida de Jesús en esta tierra estaba perfectamente sincronizado con ese plan del cielo. Por eso, una y otra vez, vamos a encontrar una frase clave en sus labios, una frase que nos demuestra que su agenda no era la suya, sino la de su Padre. Fíjense, desde el mismísimo principio de su ministerio, en las bodas de Caná, su propia madre le pide un milagro, pero Jesús, con todo respeto, le dice, aún no ha venido mi hora. Su primer acto público ya está sujeto al tiempo divino. Y no fue la única vez, para nada. Miren lo que pasó después, cuando hasta sus hermanos lo presionan para que se manifieste al mundo. ¿Su respuesta? La misma. Él no se movía por impulsos humanos, sino por la señal que venía del cielo. Una sumisión total al plan. Pero aquí es donde la cosa se pone, de verdad, impresionante. Piensen en esto. Varias veces sus enemigos quisieron arrestarlo, quisieron acabar con él, y no pudieron. Era como si un escudo invisible lo protegiera. ¿Por qué? Sencillamente porque, según el calendario del cielo, su trabajo no había terminado. Su hora todavía no había llegado. Entonces, ¿cómo explicaba Jesús este tiempo de protección divina? Bueno, él mismo nos dio una metáfora increíblemente poderosa que nos revela cómo funcionaba su misión y por qué estaba tan seguro. Jesús hablaba de un día de 12 horas. ¿Y qué quería decir con eso? Pues era una forma de describir todo su ministerio aquí en la tierra. Un tiempo de luz en el que caminaba haciendo la voluntad del Padre. Y la clave es esta. Mientras él estuviera dentro de ese día que Dios le había asignado, su vida estaba absolutamente a salvo. A ver, el punto clave, lo que tenemos que llevarnos de aquí es esto. Mientras Jesús estuviera trabajando dentro de esas 12 horas de su ministerio, era intocable, era invencible. El plan del cielo era su armadura. Nadie, absolutamente nadie podía detenerlo hasta que el reloj marcara la 12ª hora, el momento exacto para su sacrificio. Pero, como en toda gran historia, llega un punto de inflexión. Y justo en la última semana de su vida, todo cambia. Pongan muchísima atención, porque el lenguaje de Jesús da un giro de 180 grados, anunciando que el momento cumbre, el clímax del plan eterno, estaba por suceder. ¿Se dan cuenta del cambio tan radical? Esa frase, aún no ha venido mi hora, se transforma en una declaración solemne. La hora ha llegado. Había llegado el momento, el tiempo profetizado en Daniel 9, justo a la mitad de la última semana profética. El tiempo de protección se acabó, el tiempo del sacrificio había comenzado. Miren esta tabla. Es simplemente asombrosa. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Isaías, que Dios anuncia el fin desde el principio? Pues aquí está la prueba. En la cruz vemos el cumplimiento perfecto de profecías escritas cientos y cientos de años antes. Cada detalle, cada palabra, demostraba que era la mano de Dios moviendo la historia.
Y entonces, desde la cruz, pronuncia esas palabras que retumban por la eternidad. Consumado es. Con eso, Jesús no solo anuncia su muerte, declara que su día de 12 horas ha terminado. La misión que el Padre le dio, el sacrificio profetizado, todo estaba completo, perfecto, terminado. El plan se había cumplido. Todo esto es maravilloso, ¿verdad? Pero nos lleva a una pregunta que nos toca muy de cerca. Si Dios planeó el evento más importante de la historia con esa precisión milimétrica, ¿será que trabaja con el mismo cuidado, con el mismo propósito en la vida de cada uno de nosotros? ¿Tenemos un lugar en su plan? Pensemos un momento en la historia de José. Desde fuera su vida parecía una serie de catástrofes, ¿no creen? Vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel, parecían puros desvíos, callejones sin salida. Pero en realidad eran los escalones necesarios en el plan de Dios para salvar a toda una nación. Lo increíble es que el mismo José, viendo hacia atrás, lo entendió todo. Pudo ver el hilo de oro de la providencia divina. Y les dice a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios quien me envió para cumplir un propósito mucho más grande. ¡Qué perspectiva! Y esto nos deja con una verdad. Vaya, una verdad muy profunda. En el plan de Dios somos valiosísimos, claro que sí, pero el plan no depende de nosotros. Su obra es imparable. Se va a cumplir con o sin nuestra ayuda. La verdadera pregunta para cada uno de nosotros es, ¿elegimos ser parte de esa historia? ¿Decidimos colaborar con él? Es la misma encrucijada que Mardoqueo le planteó a la reina Esther. Mira, Dios puede salvar a nuestro pueblo de otra forma, pero, ¿quién sabe? Quizá te puso donde estás justo ahora para un momento como este. Dios la había puesto ahí, pero la decisión de actuar era de ella. Y gracias a Dios, ella eligió ser parte del plan. Y llegamos a una de las promesas más hermosas y firmes de toda la Escritura. Esta promesa nos asegura que incluso las cosas que no entendemos, las pruebas, los desvíos en nuestra vida, Dios tiene el poder de unirlas, de entretejerlas para nuestro bien final, si estamos caminando en su propósito. Quiero que nos detengamos un momento en esta frase tan llena de consuelo y sabiduría. Lo que nos dice es que si nosotros pudiéramos ver el cuadro completo, si viéramos el final glorioso que Dios tiene preparado, no escogeríamos ningún otro camino más que el que Él está trazando para nosotros, por difícil que parezca ahora. Y así terminamos, con esa reflexión en el corazón. Si pudiéramos ver el fin desde el principio, si entendiéramos el propósito increíble que estamos cumpliendo al colaborar con Dios, ¿de verdad escogeríamos otro camino? Que esta certeza nos llene de una paz y una confianza inquebrantables en su dirección.